En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Antonio Abad. Del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo en la noche. Él le contestó: ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió: Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: Ve y destruye a esos pecadores. Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos, porque no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor. Saúl le respondió a Samuel: No, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Bien, primero que todo un dato curioso o un dato importante para aquellos que les gusta mucho explorar el tema de la Biblia, del por qué el Señor rechaza a Saúl y después unge a David como rey. Hoy en esta lectura nos damos cuenta del motivo, porque es que Saúl no obedeció las leyes de Dios, no obedeció lo que el Señor le había dicho: yo te voy a entregar a tus enemigos, pero no te cojas el botín, o sea, no toques nada de lo de ellos, déjalo quieto. Y el pueblo no hizo caso, y el rey podía haber hecho algo, pero tampoco lo hizo, lo permitió, aunque después le echó la culpa al pueblo, pero iban todos a cargo del rey, que fue el rey el que lo permitió. Por ese motivo Dios rechaza a Saúl como rey. Con una palabra bien bonita: la obediencia vale más que el sacrificio. Y es una enseñanza bien interesante para hoy. La obediencia vale más que el sacrificio. Muchas veces nosotros pensamos, ¿sí?, que con sacrificios, ¿sí?, con muchas mortificaciones vamos a agradar al Señor. Y hoy en la palabra nos dice: me agradan más con la obediencia que con muchos sacrificios. Y lo otro es la docilidad más que la grasa de los carneros. La docilidad a la palabra, la docilidad a la escucha precisamente de la palabra de Dios y a la obediencia. Entonces, aquí ya de entrada en esta primera lectura, una de las enseñanzas más bonitas es: no nos conformemos o no pensemos que llenándonos de sacrificios estamos agradando al Señor. La mejor manera de agradecerlo es obedecerlo. Y entonces a veces nos llenamos de sacrificios, nos llenamos como de un ritual, como de, sí, de preceptos y de normas, que, o no tanto de preceptos y de normas, sino de cosas que hacemos, ¿sí? Ayunos, mortificaciones, pero realmente la obediencia está lejos de todo eso, y el Señor está diciendo: a mí no me agrada tanto lo que me están ofreciendo, porque es que lo que me están ofreciendo, y eso es algo que debe quedar claro, uno le ofrece un sacrificio al Señor y está bien, pero eso es un bien más para uno. Eso es un bien para uno, y cambio la obediencia es un bien para Dios y al mismo tiempo para todos, para los hermanos. Entonces, en este punto es: vamos a ser más dóciles a la voz del Señor. Vamos a ser más dóciles a su palabra. Yo creo que por eso dice la docilidad y la obediencia.
Para poder obedecer hay que ser dócil, hay que escuchar con esa docilidad y con ese amor, porque si no, no podemos hacer nada. Y algo bien bonito que está al inicio de esta lectura es, aunque a tus propios ojos no valías nada, no llegaste a ser acaso a ser el jefe de Israel. Una vez se necesita recordar también quién era antes, porque muchas veces no éramos nada. Hay personas que en el tiempo atrás no tenían nada, no eran nada, no valían nada. Y hoy, después de un tiempo de recorrido, ustedes pueden decir, mira todo lo que tengo ahora, o mira lo que soy ahora, mira lo que hemos construido. Eso es bien importante. A uno se le olvida, o a muchos se nos olvida de dónde venimos, quiénes éramos. Y entonces la palabra de Dios viene a decirnos, ya se te olvidó quiénes eras, ya se te olvidó de dónde veniste. O sea, uno descuida, deja de ser obediente y dócil cuando se vuelve desagradecido, cuando olvida de dónde viene, cuando olvida de dónde lo sacaron. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De qué tierra lo sacaron? Por eso es que Israel muchas veces desobedeció a Dios, porque se le olvidó de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató. Entonces, en este día el Señor nos está diciendo, recuerda quién eras, recuerda qué tenías, recuerda de dónde te saqué, pero lo más importante es recuerda que no es tanto los sacrificios como la obediencia lo que a mí me agrada, la docilidad, ¿sí? Es lo que me hace feliz, es lo que me complace, ¿sí? La docilidad, ¿sí? Que es una parte bien más que comida que me ofrezcan, que hambre que me ofrezcan, es ser dóciles a la palabra. Y no quiero decir que los otros actos de piedad no sean buenos, lo son, pero no pensemos que es lo mejor o lo primero. Lo primero es ser dócil a la voz del Señor, lo primero es ser obediente a la palabra de Dios y ya lo demás entra por añadidura. Pero que realmente aprendamos a entender que ser dócil a Dios y ser obediente a la palabra nos va a traer mucho beneficio y nos podemos presentar más dignos ante los ojos de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no puede ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Bueno, primero la comparación. Los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. Pero ¿cuál es ese vicio siempre de estarnos comparando? Nosotros tenemos como ese vicio, ¿sí? Ese mal vicio, ¿sí? Ese comportamiento tan maluco de siempre estarnos comparando con los demás. ¿Y por qué ellos sí hacen? ¿Y por qué ellos así? ¿Por qué? Hombre, si tú realmente lo quieres hacer, hazlo de corazón. Pero si lo vas a hacer y te vas a comparar, entonces no lo hagas, no lo estás haciendo bien. Entonces, ¿por qué esa manera de siempre tenernos que comparar con los demás? Como que si lo que nosotros estamos haciendo no nos gusta, pues si no nos gusta, entonces ¿por qué lo haces? Por quedar bien y por agradar. Ahí se da uno cuenta de que no lo estás haciendo con amor. ¿Y por qué a mí me toca hacer esto? Hazlo, si lo quieres hacer, hazlo y hazlo con amor, pero no te compares. Y deja de estar mirando el plato ajeno, cómase lo suyo. Sí, haga lo suyo. De ahí es que nacen las envidias, por estar mirando lo de los demás, no aprovecha lo que uno tiene. Vive lo suyo, disfruta lo tuyo, deja a los demás. Eso no se llama justicia, eso se llama ser envidioso.
Y eso se llama que las cosas no se están haciendo con amor. Luego viene del por qué tienen que ayunar si están con Jesús. Estamos con el Maestro y con el Salvador. La enseñanza de ese punto es: a vino nuevo, odres nuevos. O sea, si estamos con Jesús, no tenemos que hacer algo diferente que estar con Él y disfrutarlo a Él. Si realmente estamos en un proceso de cambio y de conversión, entonces el mejor comportamiento que podemos tener es disfrutarlo, es poderlo vivir a plenitud. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. ¿Sí ven? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. O sea, si tú estás con el Señor, si tú estás con Dios y ya cambiaste, entonces te transformas todo completo. Lo que les está diciendo el Señor es: si ustedes realmente van a creer en todo esto, aquellos que están conmigo han cambiado su vida, y al cambiar su vida, cambiar ciertas conductas. ¿Ah? Cuando uno empieza a cambiar de vida, uno cambia ciertas conductas. Pues los discípulos de Jesús estaban siguiendo al Maestro, una nueva vida, una nueva doctrina, una nueva ley. ¿Sí ven? Ya no es la misma ley, porque si fuera la misma, entonces no hay diferencia. La enseñanza de este evangelio es: si tú te vas a acercar al Señor, es porque decidiste cambiar de vida. Y al cambiar de vida, ciertas conductas tienen que cambiar, no pueden ser las mismas. ¿Por qué? Porque estás cambiando de vida. Estás cambiando de vida y estás mejorando. Entonces, ese cambio de vida es bien importante, ¿sí? Pidámosle pues al Señor en este día que nos ayude a entender que lo más importante para el Señor y lo que más le agrada al Señor es la obediencia y la docilidad. Recordar siempre de dónde el Señor nos ha sacado, cuáles fueron los beneficios y las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, y así poder avanzar más y entender que si vamos a estar con el Señor, vamos a cambiar ciertas cosas, vamos a dejar lo viejo, botemos lo viejo, esas normas viejas, estos sentimientos viejos que nos dañan, y con el Señor renovémonos. Con el Señor transformemos nuestro ser en personas nuevas, pero en personas mejores, que le agradan al Señor, siendo dóciles y obedientes a su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, entonces les digo que hoy comenzamos las clases de Biblia. Hoy a las 7:30 de la noche comenzamos estudiando el libro de los profetas. ¿Listo? La profecía del pueblo de Israel. Así vamos a comenzar entonces de nuevo nuestras clases de Biblia, 7:30, solo por YouTube, Oxy Espiritual. Solo por el canal de Oxy Espiritual en YouTube estarán las clases de Biblia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.